Su propia familia la vio como una fuente de vergüenza y la abandonó en el desierto por su físico. Pero lo que no sabían era que su intelecto encontraría las semillas ocultas que salvarían a toda la tribu de morir de hambre. Ella se convertiría en la heroína de los que se burlaron, la sabia de los que la despreciaron. Elara tenía 21 años y su vida se regía por las hipócritas reglas morales de su rica familia. La herencia de su padre era un gran imperio textil, pero esta fortuna solo traía vergüenza a Elara. Elara siempre fue de complexión robusta, corpulenta y de gran tamaño. Su tío y tutor, Lord Julian, veía esta situación como una catástrofe. Julian quería casar a Elara con el hijo de una familia influyente para quedarse con su herencia, pero el físico fuera de lo común de Elara bloqueaba todos sus planes. Cada mirada de Julian le gritaba a Elara: «No vales nada y no mereces esta fortuna». Mientras Elara era constantemente objeto de burla por su apariencia, ocultaba su mundo interior y su verdadero talento, conocimientos de botánica y agricultura que había aprendido con su padre. Julian, lidiando con dificultades financieras, ideó un plan siniestro para deshacerse de Elara. Le dijo que la enviaría a un puesto misionero en África para un supuesto tratamiento. Pero esto no era un tratamiento, era un exilio. Julian llevó a Elara a la frontera de una región árida conocida como las Tierras del Hambre, lejos de los puntos de descanso de su propia caravana. Julian, con una falsa máscara de tristeza en el rostro, le dijo: «Tu enfermedad ha avanzado, Elara. Debes descansar aquí, donde nadie pueda alcanzarte. Que tu vergüenza no nos contagie». A pesar de todas las súplicas de Elara, Julian la abandonó allí, sin agua y sin protección. Dio instrucciones a los guardias mercenarios para que se aseguraran de que Elara muriera de hambre, o por los animales en pocos días. El objetivo de Julian era que Elara muriera para que la herencia pasara a su poder. Esa noche, Elara sintió el dolor de la traición de sus seres más queridos, junto con la frialdad del desierto. El mundo civilizado la había marginado. Ahora estaba a merced del juicio de la naturaleza salvaje. Sin embargo, este momento fatídico para Elara no fue vivido en completa soledad. Kailen, el jefe de la tribu Leones Rojos, se encontraba en una guardia secreta cerca. Estaba vigilando los movimientos de los contrabandistas europeos, debido a las actividades ilegales de Julian y Silas que amenazaban sus tierras. Kailen, desde lejos, presenció cómo Elara, con su elegante pero desaliñado vestido de baile, se derrumbaba y cómo Julian se alejaba con indiferencia. Kailen no se maravilló ante la belleza de esta mujer de piel pálida, sino ante la increíble crueldad mostrada por esta civilización. Kailen, en lugar de abandonarla a su suerte, decidió cargarla sobre sus hombros y llevarla a su propia tribu, las Águilas Orgullosas, que luchaban contra las Tierras del Hambre. La había salvado, pero según las leyes tribales, la había convertido en su propiedad y responsabilidad. La llegada de Elara a la tribu Águilas Orgullosas fue una fuente de vergüenza, no una bendición. La tribu luchaba contra una hambruna severa, los recursos se agotaban, y la gente estaba tensa y furiosa por el miedo al hambre. La complexión robusta de Elara era un insulto a sus ojos. «¡Está llena de pecado!», gritó Zola, la poderosa chamana de la tribu. Zola declaró inmediatamente a Elara maldita y atribuyó la causa de la hambruna de la tribu a la glotonería desmedida de Elara. Zola exigió a Kailen que quemara a Elara en la hoguera de inmediato. Kailen se vio obligado a oponerse a estas acusaciones. El coraje que había visto en Elara desde lejos se había grabado en su corazón. Kailen era un hombre que confiaba en su intelecto. ¿Por qué una persona es abandonada tan cruelmente solo por su físico?, se preguntaba. Kailen se opuso a la autoridad de Zola, pero también necesitaba calmar el miedo del pueblo. La única forma de proteger a Elara era demostrar su valor. Kailen, en lugar de arrojar a Elara al calabozo, le dio una oportunidad. «Te curarás, pero si estás maldita, también curarás la maldición de nuestra tierra. Encuentra la causa de nuestra hambruna y trae la solución». Elara se arrodilló ante Kailen en medio de la desesperación. En la tribu no quedaban alimentos para repartir entre los más necesitados. Los ojos de Elara se posaron en los niños debilitados por el hambre. En ese momento tomó una decisión. Recordó el conocimiento de agricultura que su padre le había enseñado y la ubicación de las semillas secretas. Esas semillas eran las más resistentes a la sequía. Elara se volvió hacia Kailen. «Tienes que creerme», dijo. «Esta hambruna no es una maldición, es un problema, y yo sé dónde está la solución.
Conozco la ubicación de las semillas ocultas que pueden crecer en esta tierra escondidas de mi propia familia. La sorpresa y la curiosidad se reflejaron en el rostro de Kaelen. ¿Era esta mujer no solo una víctima, sino también el mapa de un tesoro? Kaelen comenzó a creer en la honestidad de Elara y en la magnitud de su promesa. Sin embargo, esta promesa complicó aún más el plan de intriga de Zola. Zola haría todo lo posible para que Elara fracasara. Elara tuvo que cumplir la promesa que le hizo a Kaelen. Aceptó la tarea de curar al rebaño de cabras de la tribu, que se había enfermado. Kaelen la puso bajo su protección, asignando a guerreros de su confianza, aunque escépticos, para que la ayudaran. Zola y sus partidarios apostaban por el fracaso de Elara. Elara, al acercarse al rebaño, se dio cuenta de inmediato de que la enfermedad no era una maldición. Las cabras habían comido un tipo de hongo venenoso que Cira había usado intencionadamente, mezclado con las hierbas normales, lo que exacerbaba los efectos del parásito. El saber de Occidente de Elara funcionó aquí. Recordó una receta antiparasitaria del laboratorio de su padre, recreándola con arcilla y hierbas naturales que pudo encontrar. Después de horas de arduo trabajo, Elara preparó la mezcla y se la dio a los animales enfermos. 2 días después, la fiebre del rebaño bajó y los animales comenzaron a recuperarse. El saber de Occidente de Elara había derrotado las plegarias de Cira. La duda en los ojos de Kaelen se transformó en admiración. Ya no solo estaba enamorado de su coraje, sino también de su genio. Sin embargo, esta victoria no le trajo paz a Elara. Al contrario, la convirtió en el objetivo mortal de Jabari. Jabari notó la debilidad de Kaelen por Elara y cambió su plan para destruirlos. Jabari se infiltró secretamente en la choza de Elara. Encontró un diario de comercio en idiomas europeos que pertenecía al padre de Elara. Jabari, astutamente, arrancó algunas páginas de este diario. Su objetivo era utilizar esta información para probar que Elara era una espía y socavar para siempre la autoridad de Kaelen. Mientras Elara y Kaelen vivían los primeros brotes de su amor, las intrigas de Jabari los habían arrojado al centro de una conspiración internacional mucho más grande. Este movimiento siniestro sería la última y más difícil prueba para la fe de Kaelen en Elara. Kaelen se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Por un lado, la enfermedad que amenazaba la vida de su pueblo. Por el otro, las supersticiones de Zola y las palabras lógicas pero no probadas de Elara. «Confío en ella», dijo Kaelen, un acto de rebelión abierta contra Zola. El rostro de Zola se contrajo de ira y traición. «Si esa ciencia fracasa», siseó, «no solo ella, sino también tú, jefe Kaelen, rendirás cuentas ante la justicia de la tribu». Kaelen aceptó la amenaza. Elara corría contra el tiempo. Le mostró a Kaelen las notas de su padre. El veneno del fuego silencioso se neutraliza con la raíz de la lágrima del sol. Zola se rió con una carcajada burlona. «La lágrima del sol», dijo, «solo crece en las rocas de la tumba del guerrero. Es imposible escalar allí. Los espíritus maldicen a todo el que lo intenta». Kaelen vio el brillo siniestro en los ojos de Zola. La chamana conocía el antídoto, pero lo declaraba imposible para quebrar la esperanza de Kaelen. «Entonces escalaré yo», dijo Kaelen. Su viaje fue brutal. Kaelen escalaba esos acantilados escarpados mientras Elara lo guiaba desde abajo. Elara sabía por los dibujos botánicos de su padre dónde podía crecer la planta. Kaelen admiró la valentía y el ingenio de Elara. Sin embargo, Cira no podía permitir su éxito. Envió en secreto al arquero más hábil de la tribu, Jabari, para asegurarse de que Elara y Kaelen murieran accidentalmente por la ira del volcán. La flecha de Jabari rozó la cabeza de Kaelen en el momento exacto en que alcanzó la flor. La traición ya no era una sospecha, sino una verdad probada. Kaelen vio a Jabari en la cima de los acantilados. Al instante comprendió que la traición venía de dentro. Kaelen y Elara anticiparon el ataque de Jabari y a Julian. Kaelen reunió a sus guerreros más leales. «Tú dividirás al enemigo con tu ingenio, y yo venceré con mi fuerza», le dijo a Elara. Justo en ese momento, Julian y sus mercenarios aparecieron. Pero el verdadero shock fue Jabari atacando por la retaguardia. La guerra fue sangrienta y cruel. Kaelen luchaba contra los hombres armados de Julian mientras esquivaba las flechas de su propio hermano. Los mercenarios de Julian superaban en armamento a los guerreros de la tribu. Kaelen, en un momento de descuido, fue herido por Jabari con una lanza por la espalda y cayó de rodillas. Mientras Jabari sonreía triunfante,
Elara hizo un último movimiento. Recordó el humo acre que salía de las cortezas húmedas de los árboles que había leído en las notas de comercio de su padre como némesis de la pólvora. Elara encendió un puñado de musgo húmedo y lanzó el humo denso y acre sobre los soldados de Jabari y Julian. El denso humo cortó la visión del enemigo. Este caos le dio a Kaelen los segundos críticos que necesitaba para levantarse tosiendo. Elara corrió hacia Julian y gritó: «¡Julian! Jabari te llamó aquí. Él hizo un trato para matar a Kaelen». Kaelen, con un último ataque, derribó a Julian. Los mercenarios se dispersaron al ver caer a su líder. Cuando terminó la guerra, Jabari, herido, fue capturado con la prueba de su traición. Elara, mientras intentaba detener el sangrado del hombro de Kaelen, sabía que la victoria se había ganado con su mente, no con lanzas. La guerra había terminado. El jefe Zuri reunió a un gran consejo. Kaelen, con el hombro herido, expuso la traición total de Jabari y Zira, y el asesinato cometido por Julian. El jefe Zuri se derrumbó al saber que su propio hijo y esposa habían sido cómplices de la traición. Jabari y Zira fueron desterrados. Julian y Lord Silas fueron entregados a las autoridades británicas para ser juzgados por sus crímenes. Elara había obtenido su venganza no con sangre, sino con justicia e intelecto. Ese día Kaelen caminó hacia Elara. La sangre le corría por el hombro. «Me salvaste 2 veces», dijo sin aliento. «¿Por qué?». Elara le tomó la mano. «Porque», dijo, «tú me enseñaste que decirle no a un monstruo era más valioso que decirle sí a un jefe, y pagué esa deuda con honor». Kaelen se arrodilló y le puso a Elara el brazalete de marfil. Kaelen la proclamó su reina estratega. «Ella es la mayor estratega de la tribu y nuestra nueva ley». Elara, que había sido desterrada por rechazar una propuesta, se convirtió en la reina que puso los cimientos de la tribu en la inteligencia y el coraje. Su amor se convirtió en el vínculo inquebrantable de la tribu.